Al día de hoy, en octubre del 2021, ya podemos ver una luz al final del túnel de toda esta experiencia que a nivel mundial hemos experimentado. Hemos aprendido a cubrirnos en lo personal, hemos aprendido a utilizar mascarillas, hemos aprendido a tener un distanciamiento cuando hay situaciones un poco complicadas, lugares cerrados. Hemos aprendido a poder lavarnos las manos después de tener algún tipo de actividad. Y también las diferentes vacunas que han venido a nuestro país y en los diferentes países del mundo, pues han fortalecido nuestras defensas a esta situación que hemos llamado COVID-19, esta enfermedad producida por el coronavirus. Las técnicas de salud para poder cubrir a las personas que se encuentran en una enfermedad avanzada también han mejorado. De hecho, Pfizer, la compañía farmacéutica, pues está experimentando ya en sus últimas fases con un medicamento que se puede tomar cuando alguien ha tenido contacto con una persona que está infectada con COVID y que le puede ayudar a no tener una infección severa. Esto como ocurre en otras enfermedades. Pero hablando de esta casa farmacéutica, sabemos que ya se están vacunando a todos los jovencitos, a mayores de 12 años, y esto lo que nos muestra es que en pocos meses estaremos retornando a las clases presenciales de una forma paulatina, pero que la vida como la conocíamos, pues está llegando otra vez a ser parte de lo que nosotros consideramos es lo normal. Ahora, esto por supuesto aún no ha concluido, esto por supuesto está siendo etapa tras etapa parte de nuestra vida y en medio de todas estas experiencias hay tanto que contar, hay tantas situaciones por las que hemos pasado, que hemos experimentado. Cada uno de nosotros ha tenido a un amigo, a una persona, hemos visto casos o nosotros mismos hemos sido parte de esta enfermedad. En el caso nuestro, por ejemplo, en mi familia tuvimos a uno de nuestros hijos infectado por el COVID y podemos recordar a las 3 de la mañana tocando a nuestras puertas y cayendo él desmayado, tratando de buscarle pulso y llevándolo al hospital a esas horas y pensando en que teníamos que estar dentro de la casa y en el hospital diciéndonos, bueno, lo vamos a tener en emergencia porque camas no hay, ya está todo ocupado, todo lleno. Mi esposa asustada porque nuestra hija al principio pues nos sentíamos felices de que estaba sirviendo en Casa Bernabé, el orfanatorio al que tanto amamos, y luego nos dan la noticia de que en medio del orfanatorio hay 70 personas infectadas por COVID y pensar qué le va a pasar a esta señorita. Sin embargo, pues cada quien tiene sus propias experiencias. Algunos que nos cuentan que fueron infectados por la enfermedad y que no pueden oler, les cuesta poder percibir sabores. Otras personas contándonos que aunque ya han terminado el proceso, ha quedado un cansancio tremendo en la vida de ellos y les ha costado poder reintegrarse a lo que es la vida de trabajo o de estudios. Y ya no digamos las pérdidas dolorosas que cuántas personas han tenido que atravesar durante este año y medio que ha pasado la experiencia, pero en medio de todo esto hemos aprendido lecciones. Hemos aprendido muchas lecciones. Aprendimos que es vital contar en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier familia con buenos sistemas de salud. Ahora entendemos un poco mejor por qué en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, el Señor le habla con tanta claridad al líder que les guiaba a los israelitas, diciéndole las cosas sanitarias que debían seguir para que todo el pueblo no entrara en epidemias o entrara en enfermedades terribles. Ahora tiene más sentido por qué se cuidaban tanto de las enfermedades que eran mortales como la lepra en aquella oportunidad. Aprendimos a trabajar y a comunicarnos a distancia, como lo estamos haciendo ahora. Ahora es tan normal esto. Años antes del COVID era imposible pensar para algunas de las iglesias nuestras o algunas empresas que íbamos a estar comunicándonos a nivel mundial, que personas sencillas que no tenían el entrenamiento para poder compartir iban a estar compartiendo. Y es más, aún personas que tenían tan normal el poder enseñar presencialmente, aprendieron a enseñar a distancia, utilizando plataformas que ni idea teníamos que existían, utilizando habilidades para poder compartir unos con otros. Incluso aprendimos a poder incluso apreciarnos a través de la distancia. Aprendimos también que
En medio de toda esta situación, la innovación es importante. ¿Cuántas personas aprovecharon esta oportunidad? Empresas y personas aprovecharon para poder ser exitosas en medio de la situación. Algunas empresas quebraron, algunos sistemas quebraron, algunas personas llegaron a tener problemas serios de trabajo, pero otras mostraron que siendo a personas innovadoras, no quedándose encuadrados en lo que siempre se ha hecho, lograron ser exitosos, como lo fue el hecho de las comidas rápidas. Bueno, entonces los restaurantes que estaban acostumbrados a tener a sus clientes de una forma clásica, pues estaban pasando un momento muy difícil, pero otros aprendieron, bueno, entonces le vamos a llevar la comida a su casa y vamos a aprender a ponernos ropa, a ponernos lo necesario para que la gente compre nuestro producto. Y aparecieron motos por todos lados, gente por todos lados que encontró una manera en medio de esta pandemia a ser exitosos aún, a poder enriquecerse en medio de todo ello. Aprendimos a valorar la vida y la paz mental. Nos dimos cuenta que sí necesitábamos y era tan importante la vida, porque estábamos tan acostumbrados en nuestro día a día, antes de COVID, a ir a muchos kilómetros por hora en nuestra vida. Y nos dimos cuenta que qué tremendo, que en cualquier momento podíamos morir. Empezamos a escuchar gente que se moría aquí, allá, gente conocida después y aún cercana, y nos dimos cuenta cuán importante es la vida. Apreciamos también la paz mental en medio de tantas situaciones que se escuchan en los noticiarios, de lo que se escucha en las redes sociales. Llegamos a entender que qué sabrosa es la paz mental, el poder tener paz, el saber que no todo es enfermedad, que no todo es virus, que no todo es mortandad, sino que qué importante es valorar un momento de apreciarnos a nosotros mismos y de apreciar la eternidad, de ver la creación de Dios, de un día más. Apreciamos la paz mental. Como iglesia también aprendimos que la vida espiritual no depende de los cultos como se realizaban anteriormente. En este momento estamos compartiendo parte de la palabra de Dios de una forma totalmente diferente. No necesitamos el tener que reunirnos en un local en donde todos íbamos en una manera de culto, en una manera de actividad en la que sabíamos que esa era la única forma. No, entendimos que esa no era la única forma y aprendimos a caminar en ella. Y entonces valoramos lo que podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde podemos a través de la historia también corroborar que los primeros cristianos no eran necesariamente personas que se reunían en un lugar a escuchar la palabra de Dios, sino que en donde quiera que estuvieran había una manera para poder compartir la palabra de Dios, porque no en todos lados se les permitía hacerlo. Aprendimos que la iglesia no está exenta de las tragedias humanas, que como humanos somos parte de todo ello, de los accidentes de tránsito, de las enfermedades, de las pandemias, aún de las guerras. Que la iglesia es parte de todo ello, la iglesia como personas, como miembros de la iglesia que somos y que somos afectados por todo ello. Pero la diferencia está en que también aprendimos el valor de la relación personal con Dios. Cada uno de nosotros en lo que fuimos enseñados a través de la palabra, de las prédicas que oímos por mucho tiempo y algunas enseñanzas que hasta nos hacían dormir en las reuniones de la iglesia fueron tomando mayor vida y mayor fuerza en nosotros para acercarnos a Dios en medio de todo este tiempo. Y entonces sí, aprendimos que como no estábamos exentos, qué importante era la relación personal con Dios, la relación personal con Dios, porque antes pedíamos que los grandes líderes oraran por alguien y ahora entendimos cuando no podíamos salir, cuando no podíamos ir a un lugar a otro, que nosotros mismos tuvimos que orar por algunas personas que estaban en necesidad. Aprendimos también que los planes soberanos de Dios no son necesariamente nuestros planes. ¿Cuántos pensaron y cuántos tenían ya planes para que la iglesia hiciera esto, para que la iglesia hiciera lo otro, para que íbamos a hacer aquello? Pues no es tan así. Con razón dice la Biblia entonces de que qué importante es cada día pedirle a Dios: Señor, si tú eres quien me guías, si tú me llevas a tal lugar, entonces yo voy a estar en ese caminar, Señor, que no voy a estar diciendo que lo que yo quiero es lo que se haga, sino que tú tienes un plan perfecto. Como nos decía James Jankovic la semana pasada, el plan perfecto del final aún no lo conocemos del todo, pero que es importante entonces estar cercanos a Dios para poder caminar en ese plan que Él tiene.
Esta es una oportunidad entonces. Las personas que fueron afectadas, alguien diría, bueno, porque mucha gente se supone que en medio de toda esta situación estaba buscando más a Dios. Pero la Biblia misma nos dice que más el sistema del mundo no opera así. El sistema del mundo, en lugar de buscar a Dios en situaciones difíciles, más bien empieza a culpar a Dios y le culpa de todas las situaciones que ocurren porque el problema está en el corazón. La Biblia nos dice en Apocalipsis 16, 9 al 11, y los hombres fueron quemados. Está hablando de los últimos tiempos, está hablando de las situaciones que van a ocurrir. Y dice la Biblia, los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se llenó en tinieblas, se quedó en tinieblas y se mordían la lengua del dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. Todas estas situaciones, en lugar de hacer que busquemos a Dios, muchas personas más bien va a hacer que mucha gente se va a endurecer y va a culpar a ese Dios de todo lo que ha ocurrido. Pero para nosotros es una gran oportunidad, para nosotros como familia de Dios, como cuerpo de Cristo, como pueblo del Señor, es una gran oportunidad para mostrar su amor y para incluso explicar de una forma sencilla el propósito eterno de Dios en nuestra vida. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un ejemplo muy particular en nuestro país, en Guatemala. En el 1976 hubo un gran terremoto aquí en Guatemala, mató a más personas en un día, porque mató como a 22,000 personas, que las que ha matado el coronavirus en año y medio, que según los informes y los reportes del Ministerio de Salud en Guatemala, al día de hoy podrían ser 14,000 personas fallecidas. Es una cosa tremenda, pero aún así, ese terremoto en el 76 fue mucho más devastador para el país. Y en lugar de que esto destruyera Guatemala, más bien, la iglesia tuvo la oportunidad para expresar el amor de Dios a través de las personas, los miembros de la iglesia, los miembros, los enviados de Dios, hablándole a las personas del amor del Señor, que en medio de todo lo que se estaba pasando, Dios es amor y Dios podía ayudarles en medio de sus situaciones difíciles. De hecho, este amor expresado por toda la iglesia en Guatemala, lo que hizo fue que el cristianismo subió tremendamente. De la iglesia que estaba de alguna manera detenida después de ese terremoto, el cristianismo surgió y floreció porque el amor de Dios a través de las personas, a través de los hombres y mujeres de Dios, compartido a unos y otros, lo que hizo fue traer a las personas una esperanza en Dios. ¿Por qué una esperanza? Porque no me dejarán mentir los que son guatemaltecos y han vivido en Guatemala antes del COVID, que Guatemala antes del COVID tenía problemas terribles también, como los que ahora se están empezando a reproducir de nuevo, la violencia. Antes del COVID nosotros escuchábamos de muertes y muertes y muertes, de tráfico de drogas, escuchábamos de accidentes tremendos, escuchábamos de situaciones difíciles y de corrupción tremenda antes de COVID. Después de COVID, nosotros empezamos a ver que por las mismas circunstancias, algunas de las situaciones que estábamos acostumbrados a ver en Guatemala habían desaparecido. Incluso personas muy especiales en Guatemala, con el ánimo, con el anhelo de que pudiéramos cambiar, no trataban, sino que realizaron actividades para que Guatemala fuera cambiando. Algunos se frustraron. Algunos se sintieron muy tristes y otros muy enojados, porque a pesar de su corazón de que cambiara este país, se dieron cuenta que lo que proponían, actividades agradables, actividades buenas, actividades que prosperaron, no caminaban, porque el problema no está en el ambiente, sino en el corazón de las personas. El problema está en el interior de las personas, en el corazón de las personas. Y el único que puede cambiar el corazón de las personas es Dios. Y de la única manera que el corazón de las personas se abre a escuchar de Dios es a través del amor de Dios. A través del amor de Dios. Y no solo de hablarlo, sino de compartirlo, sino de expresarlo, de modelarlo. A través del amor de Dios las personas cambian. Definitivamente no podemos esperar a que todo cambie, sino más bien nosotros tenemos que cambiar y ayudar a otros a que puedan encontrar la manera de cambiar. Hay personas que sienten que en medio de toda esta situación hay
Hay algo que ocurrió en sus vidas y todavía no saben qué es. Están esperando algo para sus vidas porque se encontraron con que estuvieron enfermos de COVID, estuvieron a punto de morir y experimentaron situaciones que solo tú, que estás detrás de ese televisor, solo tú lo sabes. Ni siquiera lo puedes compartir, ni siquiera lo puedes contar, porque algo ocurrió en ese lugar de hospital, en esa casa, en ese momento que te hizo sentir como que no era todo como habías pensado, que había algo más. Y ahora te quedaste pensando, pero ¿qué fue eso? Fueron experiencias interesantes. Fue el amor de Dios a tu vida que llegó, la presencia poderosa de un ser sobrenatural y amoroso que se acercó a ti y que te dio esperanza en ese momento. Eso es lo que nosotros tenemos que compartirle. Tenemos que buscar la forma de aprovechar toda esta situación para convertirla en una oportunidad, una situación difícil y convertirla en una oportunidad. Tenemos que presentar nuestro Dios a toda esta generación de coviders. Un montón de personas que te hablan de lo mismo, te hablan de cómo está tu situación de respiración, tu oxigenación, te hablan de que en casa pues hay que echarse alcohol, que hay que utilizar sprays, de que hay que lavarse las manos, que mira, tiene 70% de alcohol tu gel que estás utilizando, te platican de las diferentes plataformas de internet, te hablan de que cuántos gigas tienen ahora que utilizar y toda esta gente que ahora estamos viviendo en un ambiente diferente, los niños mismos de que me vas a ayudar, mira, vamos a tener reunión virtual, todo este ambiente en el que estamos, debemos hablarles de ese amor del Señor que es tan poderoso, de un Dios que habla verdad y que da paz a través de la vida eterna, que no se acaba todo con la muerte física, pero que el temor a la muerte viene de algo muy especial en el corazón del hombre. Primero, esto especial es que todos los humanos sabemos que hay algo más después de la muerte, pero que en ese algo más hay un temor que es producido. Hay un temor que es producido por el hecho de sentir de que no estamos preparados para morir y que no estamos preparados para morir porque sentimos que de alguna manera hemos hecho el mal. Pues este Dios que nosotros les hablamos es el Dios que perdona. El Dios que perdona cualquiera que sea tu situación y que eso te da la tranquilidad y la esperanza de morir en paz, porque es parte de la vida el terminar la vida con la muerte. Todos lo tenemos que experimentar, pero que la paz la paz única que da Dios es la que nos permite poder tener paz en medio de estas situaciones y poder tener esperanza en medio de estas situaciones, la esperanza de la vida eterna. Un Dios que te acompaña cada día, que no nos sentimos solos, porque esta situación nos hizo sentirnos solos. Nos obligó a algunos que estuvieron en cuarentena, nos obligó a tener que estar solos, a tener que pensar en nosotros mismos y hasta sentirnos rechazados por los demás. Un Dios que en medio de esa situación se presenta a ti y hasta te hace sentir que te puede abrazar y que te ama y que te puede dar lo que no habías pensado que había. La bendición de la eternidad de Dios. Un Dios que nos muestra una vida plena. A través de la palabra de Dios nos da consejo tras consejo y ordenanza tras ordenanza y mandato tras mandato, que lo que hace es que le da sentido a nuestra vida, a poder disfrutar de la vida, que el mundo le ha convertido las situaciones diarias en cosas difíciles. El matrimonio lo ha convertido en una situación complicada, una situación difícil. El mundo que nos anima a burlarnos o a rechazar el matrimonio, la Biblia nos muestra que vivir en familia, que Él nos hace vivir en familia y que en su amor nos permite atravesar situaciones diarias de la familia. Un Dios que le da sentido a nuestra existencia, no solo a la existencia presente, sino a la existencia eterna. Que no te da el sentir que quién sabe qué va a pasar, sino te da la certeza, la seguridad de que puedes vivir feliz en esta vida y aún en la siguiente Él te acompañará. Vamos a transformar esta crisis en oportunidad. Lo podemos hacer. Podemos transformar esta crisis en oportunidad. El propósito de Dios para mi vida, igual que para la tuya, estoy seguro que no ha cambiado, sino más bien que se fortaleció. Estoy seguro porque me estás escuchando, porque aún sigues siendo parte de una iglesia. Y cualquiera sea la causa por la cual dijiste, quiero escuchar lo que van a hablar hoy acerca de Dios, es porque todavía está
ese propósito de Dios en ti y cada vez se está fortaleciendo más. Porque tal vez por un momento pudiste sentir en qué estoy, de qué se trata todo esto. Pero cada día, conforme la luz después del túnel está apareciendo, ese propósito va a ser muy fortalecido. Y cuando terminemos de esta situación, tú vas a ser muy fortalecido, muy fortalecida de la presencia de Dios en ti. Porque te va a permitir, te va a mostrar cómo te guardó, cómo te cubrió y para qué el Señor hizo todo esto, para que tú sigas extendiendo el reino de Dios en medio de nosotros, la palabra de Dios en medio de todos nosotros. Segunda de Timoteo 2:9 nos dice que la palabra de Dios no está encadenada ni infectada. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios en medio de todas estas situaciones mundiales sigue adelante y va a seguir adelante. Como lo diría el libro de Apocalipsis, como lo diría el mismo Señor Jesús. Estas cosas van a ocurrir. No tengan miedo porque van a ocurrir. Rumores de guerras. Van a haber hambres. Incluso va a haber pestes. Va a haber situaciones difíciles, pero no tengan miedo, porque esto no es el fin. Todavía hay situaciones que van a venir. Pero en medio de todo esto, Él está con nosotros y nos va a ayudar a salir adelante. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo nos vamos a ir aquí para allá? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que, Señor, te seguimos, porque en ti hay vida, en ti hay prosperidad y en ti hay bendición. Santísimo Señor, te damos muchas gracias por este país. Gracias por permitirnos ayunar todos los sábados y clamar en medio de todo el pueblo de Dios en el mundo para que tú extiendas misericordia y que tú, Señor, cubras a todas estas familias y personas que han perdido familiares, han perdido amigos. Señor, que tú les fortalezcas, que tú pongas en ellos paz. Solo tú puedes hacerlo, Dios. Ayúdanos a seguir adelante, a agradecerte, Señor, a servirte y a caminar en ti. Muchas gracias, precioso Dios, por estar en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Qué gusto saludarte, que Dios te siga bendiciendo.